Muy bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca de los ejercicios de las palancas. En el video tutorial anterior nosotros ya habíamos hablado acerca de teoría de la palanca, pero ahora vamos a hablar de los ejercicios que van a estar obviamente en el deber. Si nosotros revisamos lo que es la parte teórica, podemos observar que hay ejercicios de palancas en la parte teórica también de esta unidad 5, sesión 2. Pero los ejercicios que nosotros vemos típicamente en la parte teórica de esta sesión son los ejercicios más simples, por así mencionarlos, donde tenemos una palanca de primer grado en la cual vemos claramente el fulcro o el punto de apoyo, vemos lo que es el peso o resistencia, ¿sí? Y nosotros acá podemos ver lo que es donde tenemos que aplicar la fuerza. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que aplicar la potencia o también conocida como la fuerza, ¿verdad? En esta parte esto es el peso que pueden estar en kilos o kilogramos, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto genera una resistencia que nosotros debemos de vencer, debemos de romper, ¿verdad? Y recordemos también algunas partes, algunas características. Este es el fulcro, como ya lo habíamos mencionado, la parte de apoyo, y aquí donde nosotros debemos de aplicar la fuerza o potencia. De la fuerza o potencia, nosotros debemos de detectar lo siguiente, que esto es una distancia, ¿sí? Esto es una distancia, y esa distancia también es conocida como lo que es brazo de potencia, y esta es otra distancia conocida como brazo de resistencia, porque aquí se encuentra la resistencia. Por lo tanto, nosotros podemos deducir la fórmula. Insisto, hay muchas fórmulas, pero son básicamente la misma, solo que cambian el orden. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta esta situación, la fórmula vendría a ser la siguiente. La fórmula vendría a ser la siguiente. Ojo, resistencia por brazo de resistencia es igual a brazo de potencia por lo que es la potencia como tal. ¿Sí? Esta es la formulita que nosotros estaríamos manejando. Resistencia, aquí está la resistencia, por multiplicación por brazo de resistencia es igual, que vendría a ser el fulcro, es igual a brazo de potencia, que aquí está, por la potencia, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestra fórmula que vamos a aplicar. En los ejercicios que ustedes encuentran en la parte teórica de esta unidad, son ejercicios que utilizan esta estructura, ¿sí? Pueden analizarlos, pueden verlos en clase con el profesor a cargo, pueden verlos, analizarlos, pero vamos a ver lo que tenemos un ejemplo, bueno, un ejercicio que resolver de nuestro deber, que es un poquito más de razonamiento. ¿Qué nos dice? Para partir la nuez del dibujo, hay que aplicarle una fuerza de 50 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que hay que realizar con la mano para partir la nuez. También recordar que la fuerza se puede medir en newtons, la fuerza también se puede medir en dinas, y obviamente la fuerza también se puede medir en kilogramos fuerza. ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué unidad de medida estamos utilizando para la fuerza? Estamos utilizando lo que es kilogramo fuerza, que es un equivalente a lo que es newton, ¿sí? Es un equivalente a lo que es newton, es un sinónimo en pocas palabras, ¿sí? Por lo tanto, da lo mismo que utilice kilogramos fuerza o da lo mismo que utilice newtons, no ocurre o no pasa nada, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a leer nuestro ejercicio. Me dice, para partir la nuez, ¿cómo es un dibujo de partir una nuez? Por ejemplo, aquí tenemos el rompenueces. Aquí va a estar nuestro rompenueces, como lo podemos observar. Este dibujo es un bosquejo nada más, no lo estamos haciendo perfectamente bien. Aquí está nuestro dibujo, obviamente aquí va a ir nuestra mano, y obviamente aquí en esta parte en el medio va a estar la nuez que nosotros debemos de romper. Aquí va a estar la nuez, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar lo siguiente.
Veamos, aquí es donde nosotros vamos a tener nuestra mano, aquí en esta parte, en estas tenazas. Por lo tanto, aquí nosotros es donde vamos a aplicar la fuerza de nuestra mano. Es decir, aquí vamos a aplicar la potencia, en pocas palabras, ¿verdad? Aquí está la nuez, entonces esta nuez genera una resistencia o forma una resistencia. Resistencia, genera una resistencia, ¿verdad? Muy bien, genera una resistencia esta nuez, ¿sí? Entonces se preguntarán, profesor, ¿y el fulcro? ¿Cuál es el fulcro? Recordemos que el fulcro nunca puede estar donde se aplica la fuerza, porque sería ilógico, porque nos estorbaría el fulcro. Nos estorbaría el fulcro para aplicar una fuerza. Entonces, aquí tampoco estaría el fulcro, porque entonces no se podría tener la resistencia. El fulcro está acá, en esta parte. Este vendría a ser el fulcro, ¿correcto? Entonces nosotros, con este pequeño bosquejo, nosotros ya podemos ir sacando los datos pertinentes para resolver nuestro ejercicio. Veamos, me dice, para partir la nuez del dibujo, este dibujo, hay que aplicar una fuerza de 50 kilogramos fuerzas. Hay que aplicar una fuerza de 50 kilogramos fuerza para romper esa nuez. Por lo tanto, no nos confundamos. No es la fuerza que tengo que poner aquí. No. Estos 50 kilogramos fuerzas es lo mínimo que se necesita para romper esta nuez. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo interpretamos esos 50 kilogramos fuerza? Lo interpretamos como la resistencia, lo mínimo que se necesita para romper la nuez. 50 kilogramos fuerza, eso es la resistencia. Ya tenemos acá un dato, la resistencia es de 50 kilogramos fuerza. Vamos a ver qué otro dato podemos tener por aquí. Me dice, calcular la fuerza que hay que realizar con la mano, la fuerza que hay que realizar con la mano. Es decir, nos piden en pocas palabras lo que es la potencia. La potencia nos está solicitando en este caso, ¿sí? La potencia. Muy bien, le colocamos el signo de interrogación. Muy bien, este dibujo que nosotros podemos observar aquí también lo tenemos en la parte teórica. Lo que tenemos en la parte teórica es lo siguiente. Esta distancia hasta acá, esta distancia de aquí hasta donde aplicamos la fuerza es de 20 centímetros, ¿sí? Bueno, perdón, no es de 20 centímetros, es de 15 centímetros. Es de 15 centímetros la distancia que hay de aquí a acá. Y esta distancia que está aquí es simplemente de 5 centímetros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pasar esta situación de la siguiente manera. Aquí va a estar el fulcro, aquí está la resistencia y aquí va a estar la potencia que debemos de aplicar. De este extremo a este otro extremo son 5 centímetros. De este extremo a este otro extremo, donde está que hay que aplicar la resistencia, son simplemente 15 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, recordemos que esta parte donde está la resistencia se llama brazo de resistencia. ¿Cuánto es? De 5 centímetros. Sí, vamos a ubicarlo un poquito mejor acá para que quepa todo. Brazo de resistencia de 5 centímetros. Y esta parte sería, ¿qué hay aquí? La potencia. Entonces sería brazo de potencia de 15 centímetros. Colocamos esos datos acá. Brazo de resistencia de 5 centímetros. Estos 5 centímetros debemos de transformarlo a metros porque tienen que estar en el mismo sistema de unidades, ¿sí? O simplemente, como es una ecuación, esto a final de cuentas se puede anular. Lo podemos transformar en metros o simplemente como ambas distancias están en las mismas unidades, es decir, en centímetros, se van a anular las unidades cuando hagamos o apliquemos la ecuación. Por lo tanto, veamos qué otro dato tenemos. Brazo de potencia es de 15 centímetros, ¿sí? Pero aquí hay una trampa. Si nosotros recordamos la parte teórica, nos daríamos cuenta de lo siguiente. La parte teórica nos decía que el brazo de potencia, de dónde a dónde se medía o se calculaba el brazo de potencia. El brazo de potencia se calculaba desde el fulcro
hasta donde se aplica la potencia como tal. Por lo tanto, el brazo de potencia sería todo esto, no simplemente esto, porque aquí acá es la resistencia. Y la teoría, que les invito a que lean, la teoría me decía que la distancia o el brazo de potencia es de la potencia hacia el fulcro. Igualmente, el brazo de resistencia es de la resistencia hacia el fulcro. Esto está perfecto. Entonces, ¿cuál sería la distancia o el brazo de potencia? Sería pues sumar todo esto. 5 centímetros más 15 centímetros, 20 centímetros. ¿Sí? Ese sería el brazo de potencia, los 20 centímetros. Ahí está. Por último, ¿qué nos falta aplicar? La fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Veamos el esquema. Veamos. La fórmula era resistencia por brazo de resistencia es igual a potencia por brazo de potencia. ¿Qué es lo que me están pidiendo averiguar? La potencia que yo necesito. Por lo tanto, tenemos que despejar la potencia. Y despejar significa que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando? Le está estorbando el brazo de potencia. Esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir y me va a quedar de esta manera. Sí, hemos despejado la potencia, me queda de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente reemplazar los datos. La resistencia, ¿cuánto vale? La resistencia vale 50 kilogramos fuerza. 50 kilogramos fuerza que va a multiplicar por brazo de resistencia. ¿Cuánto vale? 5 centímetros. Y esto se va a dividir para brazo de potencia que vale 20 centímetros. Ahí está. ¿Sí? Tenemos esta situación. Al hacer estos cálculos encontraremos cuánto vale la potencia que tenemos que aplicar. Y como les había mencionado, nosotros podríamos haberlo transformado a metros o simplemente dejarlo así. ¿Por qué? Porque se van a anular las unidades. ¿Qué unidades? Centímetros con centímetros. Y me quedaría la potencia en las unidades correctas. La potencia se mide en fuerza. Y una de las unidades de la fuerza es kilogramos fuerza. Me quedaría el resultado en kilogramos fuerza que está correcto. Porque la potencia o fuerza que se debe de aplicar se mide en newtons, dinas o kilogramos fuerza, que en esta ocasión es lo que me quedaría kilogramos fuerza. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Se puede simplificar. Esto con esto se puede simplificar tranquilamente y digo 5 por 1, 5. 5 por 4 me da este 20. ¿Qué más puedo hacer? Este 4 y este 50 se pueden simplificar. La mitad de 4, 2. La mitad de 50, 25. ¿Verdad? Me queda esa situación como podemos analizarlo. ¿Sí? Entonces me queda 25 y 2 abajo. 25 dividido por 2 me queda a 12,5 sería kilogramos fuerza lo que nosotros debemos de aplicar. ¿Sí? Y entonces nosotros este mismo ejercicio también lo podemos analizar allí en lo que es la parte teórica. Lo podemos hacer de esta manera o, insisto, también lo podríamos haber hecho si nosotros transformamos los centímetros a metros. También lo podríamos haber hecho de esa manera. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en el próximo video tutorial.